Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén súper bien, muy contenta de que estemos empezando una enorme aventura nuevamente con este hermoso libro que vamos a leer el día de hoy. Está, no está tan largo, pero sí está un poquito largo, está súper interesante y la razón por la que le escogí es porque en los libros anteriores que hemos estado leyendo, los autores hacen mención de este libro y del escritor, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues es como que una señal para que leamos el libro, ya lo he leído y la verdad está súper interesante, mucha gente lo recomienda, a mí me lo recomendó una amiga y la verdad me fascinó. Y bueno, pues el libro que vamos a estar leyendo es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl y él es el creador de la logoterapia y la logoterapia es la terapia en base al sentido. Es lo que el Viktor Frankl nos dice y es sanar a través del sentido, sanar, cuidar, acompañar, guiando a la persona que consulta a que descubran el sentido de su vida, ¿verdad? Lo que implica también el sentido en cada momento de su vida. En el libro que acabamos de terminar de leer, si no se han suscrito, háganlo para que vean los 3 libros que ya leímos, que el primero fue Hábitos Atómicos, el segundo es El Principito y el que terminamos apenas se llama El monje que vendió su Ferrari. Y hacen mención a esto, a que todo está, para que estemos en un balance debemos de ver ese sentido a la vida, o sea, qué es lo que realmente nos motiva, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a empezar el libro. Voy a empezar en el prefacio, que es lo que empieza el libro, y esto es en la página número 9. Espero lo disfruten, compartan el canal con sus amigos, con sus primos, hijos. El libro, la verdad, está súper interesante. Hay mucho que nos aporte y pues a lo mejor alguien también necesita escucharlo, ¿ok? Y pues déjenos un like y suscríbanse, por favor. Y empezamos en el prefacio. El escenario del hombre en busca de sentido se dibuja sobre el atroz paisaje de la vida en los campos de concentración nazis. Enfocar esta tragedia en su conjunto amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del holocausto. Al contemplar sus hileras de tumbas en perfecta simetría, el honroso cementerio de Auschwitz solo parece albergar una multitud de personas recordadas como con una dignidad póstuma, tras una muerte sin sentido. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente si ante cada tumba el espectador juega con la imaginación y percibe un sinfín de vidas malogradas. En ese hueco podría yacer una persona que en plenitud de energías emprendía un prestigioso proyecto profesional. Aquí una madre que ha muerto con la angustia de ignorar cuál ha sido la suerte de unos hijos arrancados de su regazo. Allá, uno junto al otro, un matrimonio, un hombre y una mujer que tras sortear los avatares de una larga existencia esperaban con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un feliz matrimonio. Todavía más allá, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún conserva la sonrisa helada de una vitalidad en expansión. Esa suma de sufrimientos silenciosos, más el infernal horror de la brutal monstruosidad, aciertan a vislumbrar el dramatismo y la barbarie de los campos de concentración. Una de aquellas vidas rotas fue la de Viktor Emil Frankl, 1905-1997. Situémonos en los años 40 del pasado siglo en la ciudad de Viena. En esos tiempos, Viena aún ejercía un notable influjo y embrujo en los ambientes intelectuales de la época, por su mecenazgo en las artes y la cultura. Aquella Viena, nadie lo puede negar o menospreciar, era un foco excepcional de la cultura, las artes y el civismo europeos. Se ha dicho bien que Viena es el último esplendor del pasado. Y además, para un psiquiatra, Viena era el lugar
Sigmund Freud y de Alfred Adler, también de Viktor Frankl. Viktor Frankl por esas fechas comenzaba a despuntar como un profesional prestigioso. Se encontraba bien posicionado en los círculos médicos y académicos y disponía de una prometedora consulta privada. En 1940 había sido nombrado director de la sección de neurología del Hospital de Rothschild, que atendía únicamente a pacientes judíos. El hecho de que hubiese aceptado ese nombramiento suponía un desafío y una temeraria audacia, pues ya arreciaba la persecución nazi. Crecía su fama de profesor competente e ingenioso, y en los ambientes psiquiátricos aún resonaban entre censuras y alabanzas las públicas controversias de aquel joven médico con las autoridades del momento, Freud y Adler. Esas discusiones científicas lo encaminaron hacia una crítica superación del psicoanálisis. Frankl recogió entonces en un texto sus aportaciones personales para una rehumanización de la psiquiatría, tanto teóricas, análisis existencial, como técnicas, logoterapia. El manuscrito ya se encontraba en fase de encontrar editor. Había depositado grandes esperanzas en ese libro. Personalmente vivía el afectuoso y sereno ambiente familiar de siempre, de una familia de origen judío que empezaba a superar las penurias económicas gracias a los nuevos ingresos de Víctor. A ese remanso hogareño se unió la feliz boda con la joven Tilly Glosser, diciembre de 1941, también judía de origen. Esa tranquilidad profesional y familiar chocaban con la situación de encrucijada social que se vivía en la calle. Ya había comenzado abiertamente la destrucción de sinagogas y el confinamiento y deportación de la población judía. Una población dominada por el miedo y la angustia ante el futuro. La familia Frankl entendió el dramatismo de la situación y buscó una salida. La única alternativa sensata parecía la huida. Estela, la hermana de Víctor, huyó a Australia. El hermano intentó una salida hacia Italia como refugiado político, pero fue descubierto por los servicios de seguridad y lo deportaron junto a su mujer e hijos al campo de Auschwitz, y allí murieron. Viktor Frankl consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado le permitía la salida de Austria y le abría oportunidades inesperadas de desarrollo profesional. Pero sus padres únicamente disponían de una documentación insegura que no superaría el más ligero control de las autoridades. Además, como ya eran ancianos, quedarían ciertamente desvalidos si no contaban con la ayuda de ningún hijo. La situación de sus padres planteó a Frankl una grave duda de conciencia. ¿Cuál era mi responsabilidad? ¿Ocuparme de mi obra o cuidar de mis padres? Tras profundos titubeos, optó por dejar vencer la visa. Fue una decisión heroica, aunque él lo cuenta con sencilla naturalidad. Evidentemente, el campo de concentración fue mi real prueba de madurez. No estuve obligado a presentarme. Hubiese podido escapar de ello y emigrar a tiempo a Norteamérica. Hubiese podido desarrollar la logoterapia en América, cumpliendo así con la misión de mi vida. Pero no lo hice. Y así llegué a Auschwitz. Por supuesto, al dejar caducar el visado a Estados Unidos sucedió lo previsible. Unas semanas después, la familia Frankl fue deportada. No ese es el único suceso que roza el heroísmo en la biografía de Frankl. Recordaré otro que atañe a nuestro asunto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ocurrió nada más entrar en Auschwitz. Los prisioneros debían desprenderse de todas sus pertenencias. Sin embargo, Frankl fue incapaz de renunciar al manuscrito que contenía su obra científica y que ocultó en el primer registro. Intentó esconderlo en un repliegue de su chaqueta, pero también se apoderaron de ella. Así lo cuenta Frankl. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo.
Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: «Mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de mi vida. ¿Comprendes?». Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente de la jerga de Lager: mierda. Con una sorna macabra y los correspondientes improperios, los guardias del campo rompieron el manuscrito en su presencia. En 2 o 3 minutos destrozaron su trabajo y sus investigaciones de años, aquel libro en el que había depositado tantas esperanzas. Pese a todo, la historia del manuscrito continúa. En el invierno y la primavera de 1945 se desató una epidemia de tifus que contagió a muchos reclusos. Algunos síntomas de la enfermedad eran extremadamente desagradables. La irreprimible aversión a la comida, que incrementaba el peligro de la muerte, y los horribles ataques de delirio. Para no sucumbir a esos aterradores ataques, intentaba no dormir. Yo lo lograba improvisando conferencias imaginarias y me propuse reconstruir el manuscrito perdido en la cámara de desinfección. Garabateaba en taquigrafía las palabras esenciales en pequeños trozos de papel. Fueron 16 noches de fiebre en vela. Esperaba que aquellas notas le sirvieran de guión para rehacer el libro si alguna vez era liberado. Este suceso ocurrió en el campo de Turkheim y el libro era Psicoanálisis y Existencialismo. Alcanzando este punto, conviene interrumpir la narración para formular un comentario. Uno de sus biógrafos, Alfred Lange, hace especial hincapié en el posible riesgo de desvirtuar la figura de Frank si enfatizamos demasiado los hechos heroicos que señalan su vida. Lo dice así: más allá de toda la veneración que merezca como hombre y de todo el respeto que pueda sentirse por su contribución humana y científica, Frank no debe ser eximido de la discusión crítica. Debe ser inteligible para nosotros, comprensible y tangible. Y también debe poder llegar a ser piedra de escándalo y de contradicción. De este modo, su vida y su obra seguirán vivas entre nosotros y no estarán en las alturas de un pedestal, ajenas a la vida cotidiana, inalcanzables, expuestas solo al polvo de la historia. El comentario es acertado y mesurado. Frank es un científico y debe ser juzgado y evaluado según su pensamiento y quehacer psiquiátrico. Su figura y su magisterio se engrandecen a la par de sus aportaciones y descubrimientos profesionales, tanto médicos como antropológicos. Bien es verdad que la personalidad de las figuras históricas puede erigirse en un ícono de referencia para la población en general. Sus opiniones y gestos suelen trascender el espacio de su estricto magisterio profesional. Pero también es cierto que algunos entusiastas de Frank exageran al presentarlo como un hombre deslumbrantemente heroico, inigualable. Y ese no era el hombre Frank. La biografía de Frank, como los de los grandes hombres, se sustenta en la paradoja de los contrastes, tanto en la naturalidad con que se asumen sus éxitos como en la fortaleza para superar los fracasos. Desde la intensidad de sus pasiones y proyectos hasta la hondura de sus desencantos. Los hombres ilustres siempre recomienzan y eso los convierte en admirables e imitables. Para hacerse imitable no se precisa esconder algún suceso oscuro o denigrante, pero sí resulta necesario percibir el ángulo frágil de su entereza. Y Frank también presenta un ángulo frágil.
No necesitamos curiosar en su vida. Frank reconoció a Haddon Klimper, otro de sus biógrafos, el largo nihilismo existencial de su juventud y que no en todas las épocas de la vida vivió de acuerdo con sus principios. Y nos consta además que sufrió desgarradores decaimientos. El primero ocurrió a las pocas semanas de su entrada en Auschwitz. Al igual que la mayoría de los prisioneros, experimentó el shock del internamiento, con su correspondiente desplome del ánimo, a lo que vino a sumarse la ausencia de su mujer embarazada de su primer hijo, la muerte de su padre tras una horrible agonía y la despedida de su madre en el campo de Theresienstadt, con el convencimiento de verla por última vez. Vio desbaratados los esfuerzos profesionales de 2 décadas y, como sus compañeros de reclusión, comenzó ya a notar los síntomas típicos de rigor de la vida en el campo: extenuación, malnutrición, vestimenta escasa y harapienta, piojos, edemas, enfermedades, congelamiento, hambrunas. Y a todo ello se ha de añadir la presunción de un futuro pavoroso, que hasta les hacía mirar a la muerte con un cierto desdén. En tales condiciones, en el campo Kaufering 3, se dejó abatir por una insidiosa desesperanza. En medio de ese desaliento sostuvo una larga conversación con su amigo Bencher, al que había canjeado un cigarrillo por una sopa aguada con algo de sabor a caldo. Bencher llegó a ser un famoso actor de televisión de Múnich. Años después, Frank reconoció públicamente que con aquella conversación Bencher lo devolvió a la vida. El segundo intenso decaimiento lo padeció a los pocos meses de la liberación, que llegó el 27 de abril de 1945. Con la ansiada liberación no terminaron los sufrimientos. Disminuir la tensión acumulada en los años de internamiento tomaba su tiempo. Muy lento, Frank se encontraba físicamente exhausto y psicológicamente débil. Pasó unos meses de convalecimiento en Múnich, donde se enteró de la muerte de su madre. No había superado la selección, por lo que entró directamente en las cámaras de gas de Birkenau. Después se confirmó la muerte de su mujer. La añoranza de su mujer despertó en Frank el último e imborrable recuerdo vivido junto a ella. Los nazis no permitían dar a luz a mujeres judías y por eso fue forzada a abortar al ingresar a Auschwitz. Antes de consumarse el aborto, Frank y su mujer decidieron dar nombre a la criatura, Harry o Marion, según hubiese nacido hombre o mujer. De ahí la aparentemente enigmática dedicatoria de su libro Psicoterapia y Humanismo para Harry o Marion, que no ha nacido todavía. No llegó a Viena sino hasta agosto. De acuerdo con un sencillo balance, la situación se presentaba desoladora. Sin familia, sin hogar, ni cobijo, sin dinero, sin trabajo, casi sin amigos. La mayoría de sus conocidos habían muerto en los campos. Los pocos que regresaron se encontraban en su misma condición de precariedad, y aquellos que permanecieron en Viena comenzaban a caer en desgracia por su pasado pronazi. No tenía nada ni a nadie. De nuevo lo atacó la insidiosa desesperanza. Fue a desahogarse con su amigo y vecino Paul Pollack. Al recordar la muerte de sus padres y de su mujer, Frank no consiguió reprimir su llanto, un prolongado llanto. Al atardecer visitaron al doctor Tuchman, por si aún conservaba algún contacto para abrirle alguna puerta a Frank. Tuchman, con realismo, les expuso las dificultades para encontrar trabajo en aquellos tiempos. No obstante, prometió tratar el asunto con máximo interés. Al despedirse de Tuchman y de Pollack, Frank se siente aturdido y derrotado. Pero esta vez se conjuró consigo mismo para rehacer aquel libro suyo con la ayuda de las notas que había tomado en el campo. La tarea resultó más sencilla de lo previsto, porque Paul Pollack guardaba una vieja copia del manuscrito que Frank le había entregado en custodia.
Junto con otros recuerdos familiares, la noche anterior de su deportación, Frank lo había olvidado. Con los apuntes del campo y el viejo manuscrito, pronto acabó la redacción definitiva de Psicoanálisis y Existencialismo. Touchman le ofreció un puesto de neurólogo inicialmente provisional, que le procuró los recursos mínimos para alquilar una habitación y sobrevivir decorosamente. También conoció a Eleonor Katarina Schwintz, una enfermera de ojos vivarachos y de una dulzura cautivadora. En definitiva, Frank recobraba pausadamente el vigor físico y psíquico, y también la ilusión. El éxito de Psicoanálisis y Existencialismo, 3 ediciones en el mismo año, resultó uno de los factores principales para integrar a Frank en los afanes de la vida cotidiana. Parecía casi recuperado. Sin embargo, notaba un ligero desasosiego afectivo que repercutía en su ánimo, ahora frágil y tornadizo. Comprendió que en su interior aún continuaba abierta la herida de la salvaje indignidad sufrida en el lager. Debía cicatrizar con presteza. Eligió la catarsis como terapia, pero para ello decidió refundir en un escrito las atrocidades vividas en el campo, suponiendo que al verbalizarlas liberaría su pesada carga emocional. Y así nació la idea de este libro. Conviene retratar la escena. Debemos situarnos en una Viena sumida en la pobreza y afanada en la tarea de la reconstrucción. Diciembre de 1945. Frank vive en una habitación de alquiler con pocos muebles, bastante destartalados, con una luz escasa y con las ventanas tapadas con tablones debido a la falta de cristales. Cada amargo recuerdo avivía con crudeza sus sentimientos. Formula y reformula cada frase hasta encontrar la palabra adecuada. Intenta expresarse con la precisión con la que un cirujano maneja el bisturí. Trabaja al ritmo frenético deambulando por la habitación de un extremo a otro. 3 secretarias por turnos transcriben taquigráficamente el torrente de pensamientos dictados por Frank. De vez en cuando, rendido y conmovido, se sienta en una silla y llora. Las secretarias respetan discretamente aquella irrefrenable erupción de emociones y sufrimientos. En 9 días la obra estaba concluida. En esos 9 días Frank limpió de su intimidad hasta las más mínimas mota de rencor o resentimiento. No olvidó la experiencia de los campos, pero sí superó su experiencia personal. La crónica de ese libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título Ein Psycholog Herbert das Kostental, se viene no sé en qué, un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa, pero esta vez la obra pasó prácticamente desapercibida, hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos o terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las 2 ediciones. Por eso Frank consultó con Dietrich, su editor. Para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños, Freud, una de las obras cumbres del psicoanálisis, que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares. 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse 10 años y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título From Death Camp to
existencialismo, desde el campo de la muerte al existencialismo. También con escasísimo éxito, 1955 a 1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. Le Bacon Press lo catalogó como libro enfermo, lo cual significa, en el lenguaje editorial, un libro sin posibles lectores. En 1961, el profesor Gordon Hall sugirió a Govin Stair, director de la Bacon Press, una nueva edición del libro. La Bacon Press consintió el publicarlo por deferencia al Allport, uno de sus autores estrella por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frank añadiera al texto original una breve exposición de los conceptos básicos de la logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con un título de Man's Search for Meaning. El hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán. Se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años, lo recuerda el propio Viktor Frankl en el año de 1963, la Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título Man's Search for Meaning. Y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otro. A partir de ahí se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Este giro comercial también manifiesta la paradójica relatividad del éxito del libro enfermo a ser declarado por la Library of Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. De ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Karl Jasper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más a un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbre de patrimonio intelectual de la humanidad, por la profundidad de sus instituciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa, y también por ese emblema humanismo que retrata con claridad la capacidad de la grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frank consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el lager. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo. Jamás se arroga la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota de resentimiento o del espíritu de venganza, y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. Joan Baptista Tolero, en definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico, es testimonial.
En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frank en los campos de concentración nazi, El hombre en busca de sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frank decidió publicar el libro anónimamente, firmarlo sencillamente con su número de Lager. Fueron sus amigos más cercanos y el editor quienes le convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características sin una firma que le respaldase perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esa determinación de Frank. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor. Sin embargo, sí figura en la portadilla. Es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frank aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva y básicamente, es un texto de psicología. Así lo declara Frank, con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no deja lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico, y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo. Permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, en El hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica. Casi inadvertidamente, mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque sin cierta paradoja, la psicología de El hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de Psicoanálisis y Existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el Lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos de Frank afectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre, pero sin radicalizar el juicio, por supuesto. Resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo Jean Samuel, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre.
Él alude especialmente al sufrimiento presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó al lager una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología, el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto de sentido de la vida de Frank? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común, tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales, en definitiva, algo abstracto o omniabarcante. A ese sentido trascendente o general, Frank lo denomina como metasentido, o con expresiones similares. Frank no niega ni reniega del sentido trascendente de la existencia. Del metasentido, por el contrario, lo presenta como una prueba de la primacía de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. Constituye la conexión axial de la antropología de Viktor Frankl. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya estamos casi por concluir el prefacio, pero todavía nos faltan unas paginitas. Entonces, bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Está un poco largo, pero la verdad, ahora que empiece también el libro, ya lo que es el libro realmente, les va a encantar. Como dicen, ¿verdad? No es un libro donde se ve ningún odio y no se ve más que solamente lo que es el sentido de su vida, cuál fue lo que lo siguió motivando para poder salir de ahí, de ese campo de concentración. Y pues bueno, síganos en la siguiente lectura porque se va a poner súper interesante. A lo mejor se les hizo un poquito pesado al principio esto porque está hablando de cómo fue la creación del libro y todo lo que él ha vivido, pero en cuanto ustedes empiecen a escuchar todo lo que es realmente el libro y toda la historia que él nos está compartiendo, les va a encantar. Y pues bueno, que tengan un hermoso día, tarde o noche y los esperamos en la siguiente lectura. Bye.